Esta señora de la que voy a contar una historia la llamaremos Julie. Venía a nuestro retiro por una semana. Esto fue hace un par de años. Llamó el sábado por la noche y me dijo, estoy muy preocupada por venir a vuestro retiro. Le pregunté por qué. Ella dijo, bueno, estoy a punto de someterme a diálisis. Ella dijo, mis piernas están hinchadas, mi presión sanguínea está alta. ¿Puede ver por qué tiene las piernas hinchadas? Verá, allí no solo se equilibra el pH, sino que también se controlan y equilibran los niveles de sodio y agua. La presión sanguínea se controla allí. Así que sus riñones no solo filtran su sangre, sino que desempeñan un papel muy importante en la homeostasis o mantenimiento del equilibrio. ¿Puede ver por qué sus piernas estaban hinchadas? Porque sus riñones no funcionaban correctamente. Así que eran incapaces de equilibrar adecuadamente los niveles de líquido y sodio en su cuerpo. Y su tensión arterial había subido. Dije, ¿cuál es su preocupación? Ella dijo, mi preocupación es que cuando pase por la desintoxicación empeore aún más y mis piernas se tensen aún más. ¿Tiene un médico allí? Le dije que no. No tenemos médico, pero vamos a vigilarte de cerca. Y en cualquier momento podemos llevarte al hospital que está a 1 hora de distancia si así lo deseas. Ella dijo de mala gana, de acuerdo, y vino a nuestro retiro. Mientras consultábamos juntas, descubrí que solo bebía 3 vasos de agua al día. Se miraba las piernas y decía, ya tengo suficiente agua en el cuerpo. Tomaba 3 tazas de café al día, y el café tiene agentes deshidratantes, y el agua que bebía no era suficiente para compensar los agentes deshidratantes de la taza de café, así que esta señora estaba muy deshidratada. Así que creo que es una buena idea trabajar en lo que se ve. Cuando ves esos síntomas, eso es en lo que el cuerpo quiere que trabajes primero. Le dije, me gustaría que bebiera 1 litro de agua al día, pero no quiero que beba un vaso de una vez. Le dije, es importante que beba sorbos de agua a lo largo del día y también me gustaría que bebiera 1 litro de té. Era un té fino. Y antes de cada vaso de agua quiero que tome un poquito casi del tamaño de una semilla de sésamo, de la sal celta. Ella dijo, ¿sal? Me han dicho que no tome sal. Le dije, esto es sal mineralizada. Esto es sal celta y la sal celta contiene 82 minerales. Aportará un equilibrio dentro y fuera de los tejidos. De acuerdo, dijo, pero no podré hacer ejercicio con los huéspedes. Le dije que no lo harás, pero le dije, lo que me gustaría que hiciera es que cada hora quiero que rebote durante 1 minuto. Verá, este fluido es fluido linfático, y le dije, solo quiero que se suba al reboteador y haga esto. Eso es todo lo que tiene que hacer. Solo eso se llama el rebote de salud. Esto estimulará el sistema linfático. Ella dijo, de acuerdo. En 24 horas, las piernas habían bajado a la mitad. Estaba muy contenta. Los riñones no le dolían en absoluto porque sorbía el agua muy despacio. Al final de la semana era una señora muy feliz. Había encontrado alivio para algunas de esas afecciones tan incómodas que había padecido durante tanto tiempo. Es cierto que estamos hechos de lo que comemos. Los nutrientes necesarios para el ADN, para la reconstrucción de la célula, vimos a principios de semana cómo siempre estamos renovándonos. Y también la forma en que alimentamos a nuestro cuerpo tiene mucho que ver con la forma en que funciona, la forma en que vemos, el pelo brillante, la piel, el músculo, sobre la nutrición. He conocido a algunos médicos que saben mucho de nutrición, pero han hecho sus propias investigaciones. Vamos a dedicar 2 conferencias a la alimentación. En esta primera conferencia vamos a ver el equilibrio ácido-alcalino en el cuerpo. Si alguna vez ha tenido una piscina, tiene que comprobar el ácido alcalino todos los días, porque si el agua se vuelve ácida, las tuberías se corroen.
Si el agua se vuelve alcalina, crecen algas en las tuberías. El jardinero hidropónico está constantemente comprobando el pH del agua que queman las plantas, el pH de las raíces. Si el agua se vuelve alcalina, él no consigue la velocidad de absorción de minerales fuera del agua y en la planta. Incluso ligeros cambios en el ácido alcalino en el cuerpo puede tener efectos dramáticos en el cuerpo. Así que vamos a echar un vistazo. Vamos a ver el equilibrio ácido-alcalino en la escala de pH. ¿Por qué la escala ácido-alcalina? ¿Por qué se llama pH? La escala ácido-alcalino se llama pH porque cuando disuelve ácido en una solución, ésta desprende iones de hidrógeno. Cuando disuelve alcalino en solución, desprende iones de hidrógeno. Así que pH significa básicamente hidrógeno potencial o hidroxipotencial. El extremo ácido es una lectura de nada. El extremo alcalino es una lectura de 14. Y justo en el medio tenemos el neutro. Neutro no es ni ácido ni alcalino y se sitúa en 7. El agua debería ser 7, pero por desgracia no muchas aguas son 7, especialmente si tienen flúor o cloro, se vuelven un poco ácidas. La sangre tiene una lectura en la escala de pH. La lectura de la sangre en la escala de pH se sitúa entre 7,35 y 7,4. Toda la sangre debe estar dentro de esa escala porque si el pH de la sangre sube a 8, esa persona entrará en coma y morirá de alcalosis. Si el pH sanguíneo baja a 7,2, esa persona puede entrar en coma y morir de acidosis. Así que no puede haber mucha variación ahí y no tenemos que preocuparnos por el pH de nuestra sangre porque hay 2 órganos que trabajan constantemente para mantenerlo dentro de ese rango. Uno son los pulmones. Cuando hacemos ejercicio, empezamos a respirar profundamente, especialmente cuando corremos cuesta arriba. No elegimos hacer eso. La razón por la que empezamos a respirar profundamente es que estamos quemando más combustible, y al quemar más combustible se desprende más dióxido de carbono, y quizás incluso un poco de ácido láctico, por lo que el pH de la sangre empieza a volverse un poco más ácido. Así que el cerebro le dice a los pulmones, pulmones, respira profundamente. Necesitamos que exhales el dióxido de carbono y necesitamos que inhales el oxígeno porque necesitamos más oxígeno, alcalinizantes de oxígeno. Deshacerse de ese dióxido de carbono también ayuda a alcalinizar. Así es como lo hacen los pulmones. Por eso lo mejor que puede hacer si está en absoluto estresado, incluso el ritmo cardíaco se está volviendo un poco irregular. Si alguien tiene arritmia cardíaca, respire profundamente. Respire profundamente y obtenga ese oxígeno vital que calmará los nervios y tendrá un efecto alcalinizante. El otro órgano son los riñones. Los riñones trabajan constantemente para mantener el pH de la sangre dentro de ese rango. Permítame mostrarle cómo lo hace. Estos son los riñones. Tenemos 2 de ellos. Y las pequeñas unidades de filtración que voy a dibujar están en el borde. Eso se llama la corteza. Así que déjenme mostrarles. Voy a dibujar una pequeña unidad filtrante. Y lo que sucede es que la sangre crece en esa pequeña unidad filtrante. Y el filtrado que sale de la sangre pasa alrededor de los túbulos y luego baja a la vejiga. Así que aquí están los túbulos que sacan el filtrado de la sangre filtrada. Y la sangre va hacia adentro. Así que serpentea dentro de las pequeñas unidades filtrantes donde es filtrada. Y luego la sangre serpentea alrededor así. Entonces, ¿en qué parte de los riñones están las unidades filtrantes? Está justo en el borde, pero los túbulos básicamente van alrededor así. Y luego está su uréter. Está su uréter desde el otro riñón, luego la vejiga y luego su uretra, donde por supuesto eso es una pequeña gota de orina. Por ahí es por donde sale. En un periodo de 24 horas, estas pequeñas unidades filtrantes filtran 1.800 litros de sangre. Ahora bien, ¿no tenemos tanta sangre? Cada 2 minutos se filtra 1,5 litros.
Y de esos 1.800 litros de sangre se filtran 180 litros de filtrado. Pero no orinamos fuera 180 litros al día. De lo contrario, tendría que salir cada 5 minutos para la presentación. Solo orinamos en un momento dado 5 litros aproximadamente. Entonces, ¿dónde está el resto? ¿Dónde están los 160 litros? Aquí hay una reabsorción. Y es en esa zona de reabsorción donde se controla el pH y se equilibra si es posible. Digamos que el pH de la sangre se está acidificando por varias razones que vamos a ir viendo. Si el pH de la sangre llega a ser ácido, entonces el ácido extra se deja caer en los túbulos para ser orinado hacia afuera. Así que una manera de probar esto es poner un poco de papel tornasol en la orina. Y ahí puede ver el pH. Digamos que el pH de la sangre se está volviendo demasiado alcalino. El ácido extra sale de los túbulos y vuelve a la sangre. Recuerde, cada 2 minutos 1.5 litros están siendo filtrados. Así que este sistema de control está trabajando constantemente. Se llama homeostasis, o sea que los riñones equilibran el pH de la sangre. Así que no tenemos que preocuparnos por el pH de la sangre, porque los pulmones y los riñones lo hacen constantemente por nosotros. Permítame que le cuente una historia para ilustrarlo. Esta señora de la que voy a contar una historia la llamaremos Julie. Venía a nuestro retiro por una semana. Esto fue hace un par de años. Llamó el sábado por la noche y me dijo, «Estoy muy preocupada por venir a vuestro retiro». Le pregunté por qué. Ella dijo, «Bueno, estoy a punto de someterme a diálisis». Ella dijo, «Mis piernas están hinchadas, mi presión sanguínea está alta». ¿Puede ver por qué tiene las piernas hinchadas? Verá, allí no solo se equilibra el pH, sino que también se controlan y equilibran los niveles de sodio y agua. La presión sanguínea se controla allí. Así que sus riñones no solo filtran su sangre, sino que juegan un papel muy importante en la homeostasis, en mantener el equilibrio. ¿Puede ver por qué sus piernas estaban hinchadas? Porque sus riñones no funcionaban correctamente, así que eran incapaces de equilibrar adecuadamente los niveles de líquido y sodio de su cuerpo. Y su tensión arterial había subido. Dije, ¿cuál es su preocupación? Ella dijo, mi preocupación es que cuando pase por la desintoxicación empeore aún más y mis piernas se tensen aún más. ¿Tienen un médico allí? Le dije, no tenemos médico, pero vamos a vigilarte de cerca y en cualquier momento podemos llevarte al hospital que está a 1 hora de distancia si así lo deseas. Ella dijo de mala gana, de acuerdo, y vino a nuestro retiro. Ahora, temprano a la mañana siguiente, ¿recuerda esa cita que Dios tiene con nosotros temprano cada mañana? Recuerden que hablé de ello en Isaías capítulo 50, versículo 4. El Señor Dios me ha dado la lengua de los sabios, para que sepa dar la palabra a tiempo al que está cansado. Él despierta mañana tras mañana. Él despierta mi oído para que oiga como los doctos. Así que aquella mañana temprano tuve esa cita divina que cada uno de nosotros tiene. Todo ser humano la tiene con Dios temprano cada mañana. No se la pierda. Dije, Padre que estás en los cielos, ¿qué hago por esta señora? Está a punto de entrar en la casa de Gela. Tenemos hierbas básicas, pero no guardamos muchas hierbas. Usamos sobre todo las hierbas por las que pasamos mucho. Y entonces Dios puso en mi mente, mis plantas de apio iba a sembrar, y el apio es una excelente hierba para los riñones. Mi planta de perejil iba a sembrar. El perejil es una excelente hierba para los riñones. Mi grama, bueno, no diré mi grama. Solo lo diré porque está en mi jardín, pero no me gusta en mi jardín. Siempre la estoy arrancando de mi jardín, pero es una hierba de riñón. Así que esa mañana temprano reuní, junté estas hierbas e hice un té con ellas. Las puse en 1 litro de agua. Las llevé a ebullición. También puse un poco de jengibre rallado para que supiera un poco mejor y el jengibre es antiinflamatorio. Mientras consultábamos juntas, descubrí que solo bebía 3 vasos de agua al día. Se miraba las piernas y decía, ya tengo suficiente agua en el cuerpo. Tomaba 3 tazas de café al día. Y el café tiene agentes deshidratantes, y el agua que ella bebía
no era suficiente para compensar los agentes deshidratantes de la taza de café. Así que esta señora estaba muy deshidratada. También descubrí que tenía una intolerancia al gluten. Tenía todos los síntomas: niebla cerebral, hinchazón. Así que creo que es una buena idea trabajar en lo que se ve. Cuando ves esos síntomas, eso es lo que el cuerpo quiere que trabajes primero. Le dije, me gustaría que bebiera 1 litro de agua al día, pero no quiero que beba un vaso de una vez. Le dije que era importante que bebiera sorbos de agua a lo largo del día, y también me gustaría que bebiera 1 litro de té. Era un té fino. Y antes de cada vaso de agua, quiero que tome un poquito, casi del tamaño de una semilla de sésamo de la sal celta. Ella dijo, ¿sal? Me han dicho que no tome sal. Le dije, esto es sal mineralizada. Esto es sal celta y la sal celta contiene 82 minerales. Aportará un equilibrio dentro y fuera de los tejidos. De acuerdo, dijo, pero no podré hacer ejercicio con los huéspedes. Le dije, no lo harás. Pero le dije, lo que quiero que haga es que cada hora rebote durante 1 minuto. Verá, este fluido es fluido linfático, y le dije, solo quiero que se suba al reboteador y haga esto. Eso es todo lo que tiene que hacer. Solo eso se llama el rebote de la salud. Esto estimulará el sistema linfático. Ella dijo, de acuerdo. En 24 horas las piernas habían bajado a la mitad. Estaba muy contenta. Los riñones no le dolían en absoluto porque sorbía el agua muy despacio. Al final de la semana era una señora muy feliz. Había encontrado alivio para algunas de estas afecciones tan incómodas que había padecido durante tanto tiempo. Me envió un correo electrónico 3 meses después. Me dijo, no tengo que ir a diálisis. Ella dijo, mi función renal no ha vuelto a la normalidad, pero casi lo ha hecho. Simplemente no puedo creerlo. Salmo 104, versículo 14. La Biblia dice que Dios dio hierbas para el servicio del hombre. Eso es lo que hacen las hierbas. Trabajan en diferentes partes del cuerpo. No es difícil comprar un libro de hierbas y aprender qué hierbas funcionan para qué partes del cuerpo. Cualquiera puede hacerlo. Todos los hogares deberían tener un libro de hierbas. Uno de mis primeros libros de hierbas fue Back to Eden de Jethro Class. Tiene una gran información ahí. Ella dijo, no tengo que ir a diálisis, muchas gracias. Le dije, dale las gracias a tu cuerpo. Empezó a responder cuando le diste las condiciones adecuadas. Y sé lo que quiere decir. Ella no sabía qué hacer. Nos estaba dando las gracias por la educación que recibió en nuestro retiro sobre cómo dar al cuerpo las condiciones adecuadas para la curación. Ella dijo, mi prueba de función hepática es la mejor que ha sido en años. Todos mis marcadores inflamatorios han vuelto a la normalidad. Ella dijo, estoy considerando volver a trabajar a tiempo completo. Encantadora historia de cómo, cuando al cuerpo se le dan las condiciones adecuadas, se da la vuelta. Revive. Se restaura a sí mismo. Pero le conté esa historia como ilustración para mostrar que los riñones no solo equilibran el pH, sino también los niveles de sodio y agua en el cuerpo, y también la presión sanguínea. El pH sanguíneo no puede cambiar como vemos, pero el pH celular sí. Así pues, el pH celular debe ser muy ligeramente ácido y hay una razón para ello. ¿Recuerda el jardín hidropónico que he mencionado? El jardinero hidropónico, él prueba el pH del agua en la que están las raíces, porque si el agua se vuelve ácida, las raicillas se queman. Si se vuelve alcalina, él no consigue la velocidad de absorción de minerales del agua a su planta. Así que somos 75% agua del cuello para abajo, 85% agua del cuello para arriba. Hay pequeñas reacciones químicas, millones de ellas sucediendo en este momento, y el pH a nivel celular influye en todas esas pequeñas reacciones químicas. Es interesante observar que el agricultor tiene como objetivo un pH del suelo de 6,4. La Biblia dice en Génesis 3:19, venimos del polvo, volvemos al polvo, somos polvo. El pH del suelo y el pH de la célula, muy similares. Un pH de 5,5 es donde prospera el cáncer. Un 5,5 celular es donde prosperan los hongos.
Básicamente se podría decir que la enfermedad prospera en un pH celular de 5,5. Ahora fíjese que solo hay una caída de un punto, pero esa caída de un punto significa un 60% menos de oxígeno disponible a nivel celular. Y también nos fijamos en el hecho de que el cáncer odia el oxígeno. Y solo un punto, porque es logarítmico, tiene un efecto dramático en el organismo. ¿Dónde se sitúa la Coca-Cola? Es mortal. Se sienta en 2,6. Y es cierto, algunas personas la beben. Seguramente no se dan cuenta. No se dan cuenta. Escuchan los anuncios. Y si observa la campaña publicitaria en torno a Coca-Cola, es la más fantástica que verá porque es todo lo que tienen. No hay nada en esa bebida que tenga beneficio alguno para la salud del cuerpo humano. Solo es destructiva. Atenerse a las 8 leyes de la salud garantiza un entorno más alcalino en el cuerpo. Aire puro con su oxígeno alcalinizante. Sol estimulando el movimiento de la sangre. Mantener alejadas todas las cosas que hacen daño ayuda a alcalinizar. ¿Acostarse temprano ayuda a alcalinizar? La cantidad justa de ejercicio al día alcaliniza. La siguiente ley es la dieta adecuada, pero después la ley número 7 es el agua. Cuando estamos deshidratados, eso crea una condición más ácida. Cuando bebemos la cantidad justa de agua, esta alcaliniza. La 8ª ley es la confianza en el poder divino. Cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, eso puede crear una condición ácida. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón, ni se amilane. Confiad en Dios. Ten fe en Dios. Permita que su paz le ayude a alcalinizar todo su sistema. No sé usted, pero algunos de mis familiares y amigos violan todas las leyes todos los días, sin siquiera darse cuenta. Los pulmones y los riñones luchan, pero lo intentan. Pero el pH de la sangre empieza a bajar 7,35, 34, 33, saltan las alarmas y se recurre al sistema tampón de último recurso. El mineral más alcalino, que es el calcio, es extraído de los huesos en forma de fosfato cálcico hacia la sangre, lo que ayuda inmediatamente a alcalinizar ese estado en la sangre. 7.3435. Estamos a salvo, pero a un costo. Un par de cosas están sucediendo aquí. Los huesos se están debilitando porque el calcio ha sido extraído de los huesos, pero ahora tiene fosfato de calcio flotando en la sangre. ¿Qué van a hacer el cuerpo con eso? Lo vierte en los riñones en forma de cálculos renales, en la vesícula biliar en forma de cálculos biliares. Contribuye a la acumulación en los ojos, a la formación de cataratas, o contribuye a la acumulación en el interior de las arterias. Todas estas son ilustraciones de la 3ª ley del movimiento de Newton. A cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. Y como dijo un escritor, esta ley nunca deja de actuar como ecualizador de la naturaleza, poniendo en marcha fuerzas compensatorias para remediar cada desequilibrio. ¿No es esa la verdadera causa de las enfermedades? Y los desequilibrios se producen. Muchas personas se enferman por ignorancia, sin darse cuenta del efecto de lo que ocurre en su cuerpo. La sustancia más ácida es el ácido sulfúrico, y en la escala de velocidad, el ácido sulfúrico viaja a la velocidad de la luz. La más alcalina es el calcio, y en la escala de velocidad ni siquiera se mueve. Pero lo que probablemente afecta más que nada es la comida que estamos comiendo. Así que echemos un vistazo a los alimentos. Vamos a hacer una lista de alimentos que forman alcalinos y alimentos que forman ácidos. Y posiblemente se sorprenderá al ver que el primer alimento que pongo en el lado alcalino es el humilde limón. ¿Pero el limón no es ácido? Sí, es ácido. Pero es ácido donde debe serlo, que es el estómago. Esa es la única parte de su cuerpo que debe ser ácida, el estómago.
Debe ser ácido porque solo un entorno ácido puede romper los enlaces de sus proteínas, desnaturalizarlas, por así decirlo, porque esa proteína no puede ser absorbida por la sangre a menos que se rompa, así que necesita ese entorno ácido en el estómago. Nunca he conocido a nadie con demasiado ácido en el estómago. Cuando veamos el intestino, le mostraré un poco más sobre el estómago y cómo funciona. Pero cuando el limón se descompone en el tracto gastrointestinal y los minerales se funden en la sangre y después en los tejidos, tiene un efecto alcalino porque el limón tiene un alto contenido en minerales alcalinos, que son el sodio y el potasio y el calcio y el magnesio. Son los minerales formadores de alcalinidad. Así que el limón es ácido donde debe serlo y alcalino donde debe serlo. Verduras de hoja verde oscura. Las verduras de hoja verde oscura son muy alcalinizantes. Deberíamos comer verduras de hoja verde oscura todos los días. Y si no comemos verduras de hoja verde oscura todos los días, deberíamos tomar una dosis de clorofila o cebada verde, verduras de cebada. ¿Hay bastantes superverdes? Hay bastantes mezclas que puede comprar. ¿Verduras de hoja verde oscuro todos los días? Verduras. Las verduras son alcalinas, pero hay una excepción, y esta excepción es para algunas personas, pero no para otras. Déjeme que se lo explique. Vamos a poner un signo de interrogación aquí porque algunas personas pueden soportar esto y otras no. Se trata del tomate y la berenjena, a veces llamada berenjena. El pimiento en Australia lo llamamos capsicum y la patata. Ahora no me refiero a la batata o camote. La batata no es una patata, es un ñame. Así que la batata es totalmente diferente. Me refiero a lo que comúnmente se llama patata irlandesa o inglesa o papa blanca. Para algunas personas tienen un efecto ácido y para otras un efecto alcalino. ¿Cómo lo sabrá? ¿Quién se lo dirá? ¿Su cuerpo se lo dirá? He visto a muchas personas vencer su artritis dejando las solanáceas. Parece que cuando alguien tiene una condición inflamatoria en su cuerpo, estos alimentos pueden alimentar esa inflamación. Tuvimos una señora que hizo nuestro programa hace unos años y entonces tenía unos 70 años. Y ella me contó esta historia, era una historia interesante. Dijo que ella y su marido tenían unos 60 años, tenían un poco de artritis, llevaban un poco de sobrepeso, les resultaba un poco difícil manejar el patio, así que se internaron en un centro de cuidados para ancianos. Tenían su propia pequeña unidad. Su hija les dio un juego de mis DVD y los veían todas las noches. Y dijeron, esto es interesante, ahora estamos jubilados. Podemos hacer lo que queramos. Así que empezaron a eliminar todos los estimulantes, especialmente cuando se enteraron de lo que estaban haciendo. Dejaron su café, dejaron su vino tinto nocturno, empezaron a acostarse un poco antes, empezaron a poner en práctica un programa de ejercicios. Al enterarse del efecto de las solanáceas sobre la artritis, decidieron eliminarlas todas. Empezaron a beber más agua. Dijo que después de 6 meses ambos habían perdido peso. Creo que ambos perdieron unos 10 kilos. Ella dijo, noté que ya no tenía ningún dolor artrítico. De hecho, dijo, las articulaciones hinchadas empezaban a bajar, especialmente, dijo, cuando vimos el DVD de cataplasmas y pusimos algo de jengibre a veces, aceite de ricino a veces, cataplasmas en los dedos. Al cabo de unos 10 meses se miraron y dijeron, ¿qué estamos haciendo en este asilo? Nos sentimos tan bien. Es como si tuviéramos una nueva oportunidad en la vida. Así que salieron del centro de atención a la tercera edad. Compraron una gran caravana y un todoterreno y decidieron hacer un viaje por Australia. Y cuando llegaron a Misty Mountain, vinieron y pasaron una semana con nosotros, y no se podía borrar la sonrisa de la cara de esta señora. Ella dijo, ahora tengo casi 70 años, y ella dijo, tengo que decirle que me siento mejor ahora de lo que me sentía a los 50. Ella dijo, ¿cree que podría empezar a comer de nuevo la familia de las solanáceas? Le dije, puedes intentarlo. Has vencido a tu artritis. ¿Quién se lo dirá? Su cuerpo se lo dirá.
Me contó que descubrió que su cuerpo le permitía comer medio tomate 3 días a la semana. Comía berenjenas quizá una vez cada 15 días. Descubrió que su cuerpo no podía tolerar el pimiento, así que lo dejó de lado. Se dijo, tomaré un poco de patata casi todos los días. Su cuerpo puede decirle lo que nadie puede decirle. Escúchelo. Sea ese buen médico que siempre escucha lo que le dice. Si cocina el tomate con aceite, la razón por la que es importante cocinarlo con aceite es que provoca una liberación de las vitaminas liposolubles. Así que los libaneses o los italianos sabían qué hacer, y creo que el mejor aceite es el de oliva. Cuando se cocina el tomate con aceite de oliva, se libera algo que no está disponible en el tomate crudo. Ni siquiera está disponible en el tomate cocinado si no lo cocina con el aceite, y eso es el licopeno. El licopeno es un potente antioxidante que se utiliza para reducir la inflamación de la glándula prostática. Así que todo hombre de más de 40 años debería tomar un plato de tomate cocido y aceite de oliva quizá 3 veces por semana. Es una base estupenda para sus legumbres. Si lo pone con sus alubias rojas, tendrá comida mexicana. Lo pones con tus lentejas, tienes un dal indio. Así que sus diferentes legumbres tienen diferentes sabores. Como verá mañana, cuando veamos el aceite, no debe poner el aceite directamente en la sartén porque lo destruye. Pero si pone el aceite cuando hay líquido, como con los tomates, y lo mantiene a fuego lento, no destruirá el aceite. Hay otro signo de interrogación y es la fruta. ¿Por qué la fruta tiene un signo de interrogación? ¿Recuerda lo que vimos a principios de esta semana? Sus verduras son ricas en fibra, ricas en minerales y bajas en azúcares. Mientras que su fruta también es alta en fibra, pero es alta en azúcares y baja en minerales. Y si alguien tiene una presencia de levadura en su cuerpo y está comiendo mucha fruta, el azúcar de la fruta alimentará a la levadura. Y a medida que la levadura se alimenta del azúcar de la fruta, desprende ácido acético, desprende ácido láctico, desprende ácido úrico y desprende alcohol. ¿Puede ver lo que hace la levadura? Lo hará. Prefiere el azúcar refinado, pero si no le va a dar el azúcar refinado adecuado, aceptará encantada el azúcar de la fruta. Pero lo que hace es emplumar su nido. Acaba de crear el entorno en el que prospera, que es el pH 5,5. Cuando el alcohol se descompone en el cuerpo, se descompone en acetaldehído. Y el acetaldehído es una neurotoxina. Una neurotoxina es básicamente un veneno para el cerebro. Y hay 5 lugares en los que se puede estar expuesto al acetaldehído. 1, si una persona toma alcohol. Número 2, si una persona tiene levadura y toma mucha fruta, se descompondrá en alcohol y luego en acetaldehído. Los humos de los coches desprenden acetaldehído. El humo de los cigarrillos, acetaldehído, y el vinagre es acetaldehído. El vinagre está un paso por debajo del alcohol en el proceso de fabricación de alcohol. Por eso la fruta tiene un signo de interrogación. Algunas personas pueden soportarlo, otras no. Si alguien tiene una presencia de levadura, mi sugerencia es ir muy bajo en la fruta, tal vez solo pomelo, tal vez solo cerezas, hasta que conquiste su problema de levadura. Y mi libro Self-Heal by Design lo explica. Puede conseguirlo en Amazon. Si alguien quiere conquistar su diabetes, necesita consumir muy poca fruta. No para siempre, solo hasta que conquiste su problema. Millo. El mijo es un grano alcalino. ¿Qué es el mijo? Alpiste. ¿Qué hace el periquito? Oh, esto es América. Probablemente no tengan periquitos. Tenemos periquitos, pequeños pajaritos. Escupen la cáscara y se comen el grano. Puede comprar mijo descascarillado y hace unas gachas deliciosas. Pero recuerde, necesitará una taza de mijo por cada 4 de agua, así que 1:4 con el mijo. Es un grano alcalino que está ganando popularidad porque también es un grano sin gluten. Quinoa deletreada quinoa, también un grano alcalino y también un grano libre de gluten. Alforfón, otro grano alcalino y sin gluten. Amaranto, el amaranto no es muy conocido. Es un grano pequeñito y cuando lo cocinas se hace como un grumo de pegamento, así que no es tan agradable.
Pero poner amaranto, un poco de amaranto con tu mijo o un poco de amaranto con tu quinoa cuando estás haciendo como una papilla, eso puede ser bastante agradable. Y es un grano atractivo porque no tiene gluten y además es alcalino. La espelta es un grano alcalino al igual que el kamut. En este punto me gustaría explicar la espelta y el kamut. Y al hacerlo, vamos a echar un vistazo a lo que hicieron con el trigo. En una conferencia anterior, vimos lo que la hibridación del trigo hizo a la estructura del almidón. Ahora, quiero mostrarles lo que le hizo a la estructura del gluten. El trigo original que Dios hizo se llama Enkenhorn, y el Enkenhorn tiene una proteína o estructura de gluten muy frágil. No es así cuando estiman que hace varios miles de años, Enkenhorn hizo un híbrido salvaje con un híbrido salvaje con una hierba de campo y surgió la cepa Emmer de trigo. Ahora bien, la cepa de trigo Emmer no es tan frágil en cuanto a la proteína o la estructura del gluten, pero sigue siendo bastante frágil. Y es el trigo Emmer el que pasó por un cruce intensivo para producir el trigo hibridizado de hoy. La hibridación del trigo creó una estructura de proteína o gluten increíblemente compleja. Es casi solo un intestino de hierro fundido el que puede descomponer esa compleja estructura. Cuando hablé del almidón anteriormente, también expliqué cómo se apresuraron con la hibridación de este trigo y realmente no se tomaron tiempo para hacer ningún estudio de seguridad, que es la espelta. La espelta es un híbrido silvestre del Emmer. Así que la espelta, también el kamut, han conservado esa proteína o estructura del gluten bastante frágil. Y si esa harina de espelta se convierte en un pan de masa madre es como un pan cultivado. Y el proceso de cultivo descompone la proteína o el gluten del grano. Y así la espelta de masa madre o el kamut, el proceso de masa madre, lo devuelve a la estructura proteica original. La estructura frágil original. Frágil es importante porque frágil significa fácil de descomponer en el intestino, fácil de digerir. Si el trigo se convierte en masa madre, sí, se descompone la proteína o la estructura del gluten. Así que puede ver que es menos complejo, pero sigue siendo bastante complejo. Esto explica la epidemia de intolerantes al gluten que estamos viendo hoy en día. ¿No es cierto? Tengo una amiga que tiene más de 70 años y ha sido médico durante 40 años. Ella dijo, hace 40 años nunca se oyó hablar de la intolerancia al gluten. Hace 20 años no mucho. Hoy está en todas partes. ¿No es cierto? Y cuando entienda cómo se hibridó el trigo, recuerde que se hizo mundial en los 70. En los 90, todos los productos de trigo están hechos del trigo hibridizado. No es de extrañar que tengamos tanta intolerancia al gluten. ¿Y cuántos de nuestra lista de carbohidratos provienen del trigo? Ahí están sus cereales, pan, pasteles, pizza, pasta. La mayoría de esos cereales son de trigo. No creo que Dios quisiera que solo comiéramos un grano. Tenemos tal variedad de granos que podemos utilizar. Así que un problema es que se cambió la estructura. Otro problema es que la gente se excede con el trigo. Otro problema es que se alimenta a los bebés demasiado jóvenes. Los primeros dientes que nos salen son los 8. 4 arriba, 4 abajo y se llaman dientes de leche. Se llaman dientes de leche porque eso es realmente todo lo que los bebés deberían tener, pero también es la hora del sabor. Quizás un poco de sabor. Yo solía dar a mis pequeños un poco de pepino cuando nos sentábamos a comer, pero nunca les di comida hasta que pudieron sentarse, alimentarse solos y tenían unos cuantos dientes. Es de sentido común, ¿no? Y al final de la comida había trocitos de pepino por todas partes, en el suelo y en la bandeja, y quizá entraron unos cuantos. Verá, esa es la hora del sabor. Es cuando están empezando a probar pequeñas cosas. Y cuando das de comer así a los niños, mastican. Cuando das a los niños, yo lo llamo basofia. Ya sabes, estas cosas mezcladas que en realidad nunca aprenden a masticar correctamente. Y si no hay dientes, no se debe dar al bebé alimentos que para mí desafían la razón.
Así que lo que ocurre hoy en día es que a los bebés se les da comida demasiado jóvenes. Pero déjeme seguir con la ilustración. Así que tenemos 8 dientes, 4 arriba, 4 abajo. Los siguientes dientes son los molares. Cuando salen los molares son los trituradores. ¿Qué es lo que molemos? Molemos grano. Cuando los molares salen, cuando los molares han salido del todo, entonces las glándulas de la boca liberan la amilasa salival llamada ptyalin, y el ptyalin es la enzima que descompone el almidón. Así que los bebés no deben recibir almidón hasta que hayan salido los molares. ¿A qué edad es eso? Eso puede ser entre probablemente los 14, 20 meses de edad. Algunos bebés son un poco más precoces, otros un poco más tardíos. Yo no di de comer a mis bebés hasta bastante tarde porque descubrí esto. Así que mi hija tiene 44, mi hijo, el siguiente tiene 43, así que lo descubrí bastante tarde. Leí un libro y hablaba de que los bebés no deberían tomar alimentos y este libro fue escrito en los años 50. Y cuando investigué descubrí que usted sabe que a los bebés no se les daba comida hace 100, 200 años. Los bebés eran amamantados algunos, hasta a veces hasta los 5 años. A menudo no comían comida hasta los 2 años aproximadamente. ¿Sabe lo que esto significa? Significa que Einstein, Galileo, Rembrandt, Bach, Mozart, todos estos genios del pasado no fueron alimentados con comida hasta más tarde. Y sin embargo, he leído un artículo de un pediatra que decía: alimente a sus bebés con comida cuando sean pequeños y serán más inteligentes. Y pensé, ¿cómo puede ser más inteligente que estos hombres brillantes de tiempos pasados? Y no tiene sentido. Nunca tuvo sentido para mí triturar toda esta comida y ponérsela en la boca al bebé. ¿Se ha dado cuenta de lo primero que hace? Vuelve a salírsele directamente, porque cuando un bebé chupa, chupa con la lengua y el labio superior. Así que cuando se le mete esa comida, esa basofia hecha puré, cuando se le mete el bebé, utiliza la lengua y el labio superior como hace siempre, y la comida vuelve a salir directamente. Una madre dijo: no, usted solo sigue recogiéndolo y volviéndolo a meter, que eso desafiaba la razón para mí. Así que nunca les di comida a mis bebés hasta que pudieron sentarse y recordar la hora del sabor cuando acababan de tener esos 8 dientes. Solo quizás un poco de plátano, quizás un poco de manzana para chupar, quizás un poco de pera, porque es solo la hora del sabor. Y luego, para cuando les hayan salido los molares, quizá tomen un poco de brócoli al vapor, quizá un poco de coliflor al vapor. Solía cocerlos al vapor y ponerlos en su bandejita, y entonces podían ver el color y podían probar el sabor. También he llegado a la conclusión de que los padres dictan el gusto de sus hijos. Mis hijos comían mucha ensalada, comían mucha verdura porque era lo único que comían. Si inicias a un niño en la papaya y la piña y todas las frutas y luego le das un caramelo dulce o un chocolate, puedo decirte ahora mismo que no querrán volver a la papaya, no querrán volver a las frutas porque han probado algo más estimulante. Y un niño puede estar muy contento con las verduras hasta que come carne. Y una vez que coman ese fuerte sabor estimulante de la carne, no querrán volver a las verduras. Por eso digo a los padres que tengan cuidado con lo que introducen a sus hijos. Yo quería que a mis hijos se les introdujera una alimentación que les proporcionara cuerpos fuertes y sanos, y que esa fuera la única comida que conocieran. Y nunca tuve ningún problema con los 6. Todos comían todo lo que había en la mesa. Así que la gente está adquiriendo intolerancia al gluten porque comen en exceso el trigo hibridizado.
El trigo fue hibridizado y al ser alimentados con comida demasiado jóvenes cuando eran bebés, entonces el intestino, la digestión se ve comprometida. Las alubias, las lentejas y la soja son las 3 legumbres alcalinas. Y recuerde que hemos analizado la soja. Solo es un problema si ha sido modificada genéticamente y cultivada con venenos. Almendras y nueces de Brasil, estas son las 2 nueces alcalinas. Ambos son frutos secos alcalinos y la almendra es la más alta en proteínas, excelente forma de vitamina. Las nueces de Brasil son muy altas en selenio. El selenio es necesario para que la glándula tiroides convierta el yodo en tiroxina. Los empastes de mercurio tienen afinidad con el selenio, así que mucha gente con empastes de mercurio está contribuyendo a un problema de tiroides. Así que por favor, elimine esos empastes de mercurio y tome 5 nueces de Brasil al día. Obtendrá todo el selenio que necesita para el día. Todas sus semillas son alcalinizantes. La sustancia más ácida que puede meter en su cuerpo es el ácido puro cristalizado que se extrae de los plantíos de caña de azúcar. Es ácido puro. Ahora, esta lista aquí son altos en los minerales formadores de ácido, que es azufre y cloro y fósforo. Y esto explica por qué la siguiente en la lista es la carne. Cuando la carne se descompone en el cuerpo, mencioné esto anteriormente en la semana, cuando la carne se descompone en el cuerpo, solo el 58% se quema como combustible. Hay un 42% de desecho y ese desecho es un desecho de azufre. Esto explica por qué el doctor Colin Campbell, él podía encender y apagar las células cancerosas por la cantidad de carne y productos lácteos que daba a las ratas. El trigo hibridizado, la hibridación del trigo creó más del ácido, los minerales ácidos, pero en Australia el trigo se cultiva con superfosfato, así que allí está poniendo fósforo y está creando un alimento más ácido, queso curado. ¿Qué es el azul en el queso de vena azul? Ese es mojo por lo que es muy ácido. Ahora hay un pH de 7 aquí y estos son quesos frescos. Yo mismo no lo como, pero algunas personas me han dicho que les gusta bastante el feta de cabra o el feta de oveja. Esos quesos feta, porque no son quesos curados con el moho o el factor fúngico, tienen un pH de 7. La cafeína es formadora de ácido. El alcohol no es un alimento, pero crea un ambiente muy ácido en el cuerpo. El tabaco no es un alimento, pero crea un ambiente ácido en el cuerpo. Las drogas no son un alimento, pero sus drogas, sus productos químicos tienen un efecto ácido en el cuerpo. Todos sus otros granos, aparte de la lista en el lado alcalino, todas sus otras legumbres, aparte de la lima, la lenteja y la soja, y todas sus otras nueces, aparte de la almendra en Brasil, tienen un efecto ácido. Para mantener el entorno de 6.5, necesitamos estar tomando entre un 70 y un 80% de alimentos que formen alcalinos y entre un 20 y un 30% de alimentos que formen ácidos. Así que lo ideal es que los alimentos formadores de ácido sean de esta pequeña sección de aquí. ¿Qué estaría comiendo la mayoría de los estadounidenses? ¿Sería un 90% ácido? ¿10% alcalino? No es de extrañar que la gente enferme. No es de extrañar que la enfermedad abunde. Y lo triste es que la mayoría de la gente enferma por ignorancia. Cuesta mucho dinero poner anuncios en la televisión. Mucho dinero. Yo no puedo permitírmelo. Y mira los anuncios en televisión, están promocionando las series, están promocionando los sostenes, están promocionando todo esto porque supongo que el dinero está detrás. Y sin embargo la nación está enferma.
Así que lo que puede hacer por su salud y la de su familia es empezar a comer más verduras. Empiece a implementar más verduras de hoja verde oscura. Empiece a consumir otros cereales. Reduzca estos. Es una gran razón para ir a un retiro de salud. Un retiro de salud es una gran manera de desintoxicarse de los estimulantes. Ahora, no es que los anacardos sean malos, sino es que las nueces de macadamia sean malas. Están en el lado ácido. Necesitamos un poco de ácido. No es que el arroz sea malo o la avena. Necesitamos un poco de ácido. Así que eche un vistazo a su proporción, eche un vistazo a su comida e intente aspirar a un 70 u 80% de alimentos de formación alcalina y un 20 o 30% de alimentos de formación ácida. El Dr. Robert Young ha escrito algunos libros excelentes sobre el equilibrio ácido-alcalino en el cuerpo y usted puede explorar eso. ¿Conoce la planta de hortensia? La planta de hortensia es un arbusto grande, muy grande y tiene flores enormes. Y cada flor se compone de un montón de pequeñas flores. Y a veces verá una planta de hortensia rosa, a veces una magenta que es rosa brillante, a veces morada, a veces azul. No son diferentes tipos de planta de hortensia. El jardinero juega con el pH del suelo y al jugar con el pH del suelo produce flores de diferentes colores. Así que usted puede jugar con el pH de su suelo, quiero decir, cambiar los alimentos y hábitos de vida, y usted puede alimentar la enfermedad o puede crear un ambiente en el cuerpo donde la enfermedad no pueda sobrevivir solo por las condiciones que le está dando al cuerpo. Beber más agua, hacer ejercicio todos los días, acostarse temprano, eliminar, y fíjese que toda la lista de templanza se sitúa básicamente en el lado ácido. Sol diario, aire puro. ¿Cuántos de nuestra lista de carbohidratos son del lado ácido? Así que cereales, pan, pasteles, pizza, pasta, arroz, azúcar, y si fríe las patatas en aceite de 2 semanas, también puede traerlos. Así que no es de extrañar que la gente enferme. Así que mi estímulo para usted es ser consciente del efecto que el ácido alcalino tiene en su cuerpo y tomar medidas para alcalinizar su cuerpo hoy.